Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Estáis en el canal de siempre, en el de Carmen. Ya estoy harta de decir este saludo. Voy a ver si me lo quito de la boca. Pero es que es encender la cámara, ¡buah! Y solo automático. Que hoy nos maquillamos con los productos más caros de mi colección. Eso sí, no esperéis ver aquí unos precios... Que sí, que es lo más caro de mi colección. Hasta ahí. Quédate y tú misma juzgas. Vas cogiendo de ahí y es No sé si me he puesto como una puerta para los mantenerlos labios hidratados. No, ¿cierto es lo que estoy enamorada de la colección? Green. Y yo soy más de rojos. Centella green. Pues mira, lo más caro de mi colección no es que sea muy caro, pero bueno, tengo algunas cositas que son un poquito caras, pues alrededor de... Vale, si excluimos la Retrograde de Huda Beauty, que tengo, la Retrograde tengo también... es que no me acuerdo de los nombres. Bueno, que tengo dos o tres de Huda Beauty que valen, sabéis lo que valen ya, no os lo voy a decir por aquí. Eso sí, compradas en rebajas y con tal. Lo siguiente creo que es esto, que son 30 euros el fijador. Y la base esta en su día también andaba sobre eso. Es la de Becca, está descatalogada, pero es que es la única base de alta gama que tengo alguna de media y luego Love Cos, entonces la vamos a utilizar. Bueno, que si no me enrollo más, me voy a poner las orejitas, que hoy toca las orejitas de coneja, y vamos a hacer un maquillaje con los productos más caros de mi colección. Os voy a ir diciendo un poquito más o menos los precios, y aunque es una tontería, porque esto varía mucho. Bueno, que no sé lo que voy a hacer porque es que no lo he pensado. Lo pensamos mientras empezamos con el primer. Empiezo con la prebase All Primer, que en este caso es de Kiko y es de la colección que sacó para Navidad, la Holiday, pues lo leo y os lo digo, la Joyful Holiday. Es una prebase hidratante e iluminadora. La tengo con mi papelito para que no se me seque, luego se lo quito. Y es una base que es hidratante y es iluminadora. Vale alrededor, actualmente lo acabo de mirar ahora mismo, 14,99. Estoy pensando ahora que tengo una prebase también de Kiko iluminadora que tal vez me costó un poquito más, cerca de los 20. Pero bueno, como la base que voy a utilizar es un poco luminosa, tampoco quiero que salga de aquí una bombillita brillante. Entonces he elegido esta para hoy. De base, la máscara que tengo en mi colección está descatalogada. Siento mucho sacarla aquí, pero bueno, hay similares y bueno, se trata de maquillarme con lo que tengo en mi colección, no lo que no tengo en mi colección. Esta base es de la desaparecida ya Becca. La verdad es que tengo esto y otra cosita aquí. A mí era una marca que me encantaba y me da súper penita, mucha, que haya desaparecido, pero es lo que hay. Y me la voy a aplicar con una adquisición relativamente nueva, que es la brocha esta, es la 101 me parece, van numeradas las brochas de Ana Paricci, bueno, no encuentro el número. Bueno, es la de base y esta brocha está en torno a, os lo diré, no, está por 30 euros ahora mismo. Estaba pensando también que tengo una de Bobbi Brown, pero bueno, esa la tengo hace muchísimo tiempo, la compré en rebajas y tal, pero esta brocha son 30 euros. La base en su día andaba también sobre una cosa así, y tiene la particularidad que va con goterito. Y me la voy a poner a lo bruto, pues sí, me lo voy a poner a lo bruto. Ay, no, me lo voy a poner en la mano y de aquí voy cogiendo, no vaya a ser que hoy la líe, que no sé por qué me da a mí en la nariz, que estoy hoy un poco patosa. Sí, más que otras veces, que ya decir. Bueno, esta brocha veis que tiene la particularidad que tiene el centro del pelito como un poco crecidito, y es para aplicar las cosas así, cogiéndolas con delicadeza. Y si tienes luego que aplicarte en un puntito dado, un poquito de corrector o algo, para que sea ideal para eso. Yo me estoy distribuyendo por todo el rostro, como veis, trocitos. Y esta brocha tan rara se utiliza de la siguiente forma: tú te aplicas el producto, lo extiendes a líneas
a líneas de expresión, siempre a líneas, según vayan las líneas de expresión, sabéis que aquí van así, que aquí van así, que aquí van así, y luego con el canto integraríamos en la piel, iríamos dando los toquecitos. Tengo aquí el espejo, por eso miro hacia acá. Esta base está a punto de salir de mi colección. Sí, está a punto de entrar a mejor vida. De bronceador tengo en crema los Soleil de Chanel, que estos andan entre 40 y pico. Posiblemente sea el producto más caro junto con los meteoritos de Guerlain de mi colección, exceptuando las paletas, como he dicho, de Huda Beauty. Me lo voy a poner con la misma brochita, voy a aprovechar la brochita y vamos a hacer aquí un poco de contorno. La verdad es que esto es una auténtica joyita, son naturales, tienen la calidez perfecta. Vamos a hacer un maquillaje a capas y así podemos utilizar productos en crema y productos en polvo. También tengo el contorno de Huda Beauty, que anda sobre los 30, pero bueno, este es un poquito, los Soleil de Chanel son un poquito más caros. Vamos a fijar el bronceador que he puesto con los Studio Fix de MAC. Esto anda alrededor de 31, 32, pero ahora sí que voy a cambiar la brocha y voy a aplicarla con esta, que es un poquito más suave, y esto sí que descargo porque esto ya sí que pigmenta, ¡buah!, una barbaridad. La verdad es que no he fijado con polvos, porque como estoy utilizando crema polvo, lo que es el rostro no le he puesto polvos. ¿Por qué? No le he puesto polvos porque tengo la intención, bueno, os enseño esta mini talla de Charlotte Tilbury de polvos, que bueno, la mini talla son 20 y algo de euros, porque es chiquitita, pero como digo, tengo también los meteoritos de Guerlain, que quisiera darle al final un fijado total, entonces por eso no me he puesto polvos. Aún así, estos, como digo, son de los más caros. Estos andarán cerca, por ejemplo, no lo sé, pero 35-40 euros sí. Entonces no voy a utilizar, o sí, voy a fijar un poquito en la zona T. Venga, va. Espero no pasarme hoy de polverío. Con esto de querer probar muchos productos, ya veremos si no me paso de polverío. Pero bueno, vamos a coger un poquititos y lo que es la zona T y la naricita la voy a fijar un poquito. Poco, nada. Vale, vamos a seguir. Colorete en crema no tengo ninguno de alta gama, posiblemente sea alguno de Kiko en crema. Este último de Kiko, mira, se lo tengo aquí. El más caro en crema de mi colección posiblemente sea este de la última colección, Powerful Love, que es un dúo que lleva... no, pero no es crema, este es polvo, no he dicho nada. Que colorete en crema no tengo ninguno caro, ni caro, bueno, barato sí. Bueno, de los en polvo tengo el de MAC, este MAC y este de Bobbi Brown. Posiblemente sea más caro el de Bobbi Brown. Voy a mirarlo un momento y os lo digo. Sí, el más caro es el de Bobbi Brown, que anda a cerca de los 40 euros actualmente. Como digo, actualmente yo he comprado estas cosas en otros momentos, a lo mejor más baratos y aprovechando ofertas y tal. Este es un colorcito que a mí me encanta, es un rosado. En la cámara se ve más cálido de lo que es. Voy a coger la brocha del bronceador, pero por el otro lado. Como veis, no, vamos a ver. Tengo una brocha aquí más cara. Tengo una brocha de colorete de Bobbi Brown también. Esta brocha anda también a cerca de los 40-50 euros. Y eso que este colorete no tiene ni espejo ni nada. Por eso cojo este espejo. Digo ya anoche, mañana grabo 3 granos.
Con eso lo digo todo y no digo nada. Lo voy a dejar aquí por si acaso tuviera que ponerme al final un poquito más. Vamos a ver. Iluminador. Iluminador en líquido tengo la mini talla del Hollywood Fuller Filter, pero bueno, esto es una mini talla que andará alrededor de los 15 euros. Sabéis que el formato grande anda sobre los 40. Y tengo un iluminador en polvo que va conmigo desde hace tiempo. Es de Becca, también descatalogado. Las más mayorcitas sí que conoceréis Becca, porque es de vuestra época, de nuestra época, y las más jovencitas les sonará chino la marca Becca. Es una mini talla también, y bueno, es el iluminador más caro. Uno y otro andarán por los 15, este en sus días posiblemente también eso, y este 15, entonces pues vamos a ponernos este que está más actual. Si ves, realmente solamente vamos a poner aquí 3 puntitos, uno en la nariz y otro aquí, para iluminar un poquitito. Ahora si acaso pues lo fijamos con el otro y ya está. Y ahora sí, ahora vamos a coger este un poquito y lo vamos a fijar. Vamos a ver, tengo aquí una brochita para iluminador y con la puntita esta, y ya lo tenemos fijadito. De cejas el producto más caro es de Benefit, es el Give Me Brown. Esto andará aproximadamente por los 20 euros y es un fijador para cejas, pero de estos que tienen colorcito. No me voy a hacer un maquillaje ni estrambótico ni tal, simplemente pues discretito. Entonces pues con esto para las cejas es suficiente. Entre 16 y 20. Corregirme si me equivoco. Seguimos. Vamos a tenernos que meter ya con los ojos. Prebase de ojos tenía la de Urban Decay, pero no recuerdo si se me acabó o si la tengo por ahí. Sabéis que anda alrededor también de 16 o 20. Como no me he traído ninguna prebase, pues voy a utilizar una de estas sombras líquidas de Huda Beauty, que andan también sobre los 20 euros. Y de las 3 que tengo, la de en medio creo que es mate. No, la de en medio no es mate. Vamos a ver la de aquí abajo. Vale, pues no es mate. Tenía un Paint Pot por aquí, que tampoco lo tengo. Tócate los huevos. Bueno, que van los ojos. Qué desastre de vídeo. Así que tengo aquí este Paint Pot de MAC, el famoso Painterly, que es un tono piel y que nos sirve perfectamente de prebase. El problema de las uñas largas es meterlos en los botecitos estos. Como veis, unifica el párpado, hace que las sombras se fijen mejor y nos sirve como prebase. Ponemos un poco por aquí. Vamos a maquillar el párpado inferior y el otro poquito por aquí. Y yo ahora lo que hago siempre, tanto con las prebases como si utilizo una sombra en crema, la fijo con mi mini papeletita de MAC. Esta me la hice yo. Tiene la Carbon Black y una sombrita que es la Nude. Las sombras de MAC, corregirme si andan por alrededor de los 20 euros o tal. Y la tengo hace un montón de tiempo conmigo y me va de fábula, que yo me pongo mi prebase y con el tono piel la fijo. Y si necesito una negra, aquí la tengo. Entonces coja la paleta que coja, siempre tengo una sombra color crema, color piel y una sombra negra a mano. Y la voy a poner aquí por si acaso la necesito para ahora más adelante. Como digo, voy a utilizar la Mercury Retro, que además la sorteé y le tocó a Vicky, una maquilladora de Murcia. Y bueno, paletas tengo esta y otras dos de Huda, como digo, y son las más caras de mi colección. Como voy de rosa, pinto hacer un maquillaje en rosa, así que vamos a comenzar por esta sombrita de transición. Pasamos al rosita este, va a ser un maquillaje muy sencillito, simplemente pues para, pues eso, porque el objetivo es eso, me maquillo con los productos más caros de mi colección,
Que algunas estaréis diciendo, pues esos son los más caros de mi colección, los más caros de mi colección. Me pirra seguir con esto de aquí y hacer un ahumadito. Me pirra y me pide el cuerpo eso. Así que le voy a hacer caso a lo que me pide el cuerpo. Voy a poner este también por aquí abajito. Así como empiezas con los ahumados. Hay un momento en el que tú dices, Dios mío, desastre, qué desesperación lo que me estoy haciendo. Luego los ahumados se arreglan. Bueno, con el mismo pincelito voy a coger este más oscuro para ponerlo a ras de las pestañas. Y aquí abajito también. Mirad, a esta paleta le faltaría un tono más oscuro. No me es suficiente oscuro ese para hacer un ahumado. En estos momentos, como os decía, pues yo recurro a mi paletita de MAC, que tengo aquí mi negro. Entonces yo cojo un poquito de negro y un poquito del moradito y ya tengo mi tono oscuro para intensificar. Cojo un pincel limpio pequeñito de detalle porque voy a coger el que he puesto arriba de transición para ahumar un poquito esto. Si tenemos que intensificar un poquito más o no, ahora lo veré. Voy a hacer el delineado para que el ojo empiece a cambiar un poquito al marcarlo y decidir si le meto más color aquí, más color allá. Esta brochita de aquí, pequeñita por deciros algo, de Burlesque, no, la más cara será también la de Ana Parici, que anda sobre los 20 euros. Bueno, esta es de MAC, que andará por ahí también, pero posiblemente la más cara ahora mismo que tenga para delinear es esta de Ana Parici, que anda por los 19,90 y pico, es decir, los 20 euros. Y como delineador tengo este de Anastasia Beverly Hills, que igual anda sobre los 20 alguno. No es un negro, es un marrón muy oscuro, pero que prácticamente se ve negro. Y es el que siempre uso prácticamente y me encanta. Vamos a ver, yo siempre descargo aquí en el dedito. Y lo que voy a hacer es delinear la línea de las pestañas, tanto de un ojo como del otro, y también delineo un poquito en la parte superior de las pestañas. No me quiero hacer mucho delineador ni nada hoy, pero sí que esto es importante, porque en ojo ahumado, si no lo enmarcas con eyeliner o con lápiz, la línea superior y la inferior, bueno, la inferior es opcional, pero si no delineas las pestañas bien, te va a parecer que te anda un puñetazo en un ojo, especialmente si utilizas tonos morados. Y ahora, antes de que se seque, voy a difuminar la parte de abajo. No quiero oscurecer mucho, entonces voy a coger el más oscurito, el lila más oscurito, y difuminar esto. ¿Veis? Ya los ojos tienen otro aspecto, y eso que todavía debería intensificar un poquito más en la parte de arriba con negro, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Con el mismo pincel que he utilizado para el delineador y la sombra Carbon Black, voy a repasar ahora aquí un poquito en la línea de las pestañas. No os olvidéis de unir la parte superior y la inferior. Vale, esto es otra cosa. Vamos con las pestañas. Voy a poner ese punto blanquecino total en el lagrimal, que ya veremos si este detallito no me lo llevo ahora después con el corrector. Posiblemente sí y tenga que reaplicarlo, pero bueno, lo reaplico y ya está. Vamos con las pestañas, como he dicho, me las voy a rizar. El rizador que tengo más caro es uno de NYX o el de Kiko. El de Kiko son 5 euros, el de NYX a lo mejor son 9 o 10. Máscara de pestañas no tengo ninguna así cara en envase grande. Tengo dos mini tallas, que por un lado es la MAC,
la famosa MAC Star. Esta anda sobre los 20 euros, me parece. Esto es una mini talla. Uy, me metí algo en el ojo. Esto es una mini talla que está por la mitad. Esta está sobre 20. Y luego tengo una muestra de la doble de la Professional de Maker Forever. El 1 y el 2. No os lo podréis creer, esta me la he echado a los Reyes y esta me vino también en algo de por los Reyes. No las he estrenado, como tengo tantas máscaras abiertas no las he estrenado. Pero bueno, como este verano posiblemente salga de viaje, si Dios quiere, me voy a poner esta, que está en el base original, es más cara que la demás porque está en 27 euros, creo recordar. Esa sobre los 20 y algo y está en 27. Esta tiene dos pasos, paso 1, paso 2, en la grande van unidos. Y imagino que es que una peinará y la otra pues alargará. Es un cepillito muy pequeñito y efectivamente separa muy bien las pestañas, estoy viendo, y las alarga. Y vamos con el paso 2, que es un cupillón, efectivamente, para ya dar mucho más volumen y rellenar bien. Madre mía. Se nota cantidad. ¿Veis? Un ojo, cuando ya le metes la máscara de pestañas y un poco de delineación, un ahumado ya tiene otro carácter un poquito. Voy a subir un poquito más la sombra, porque como tengo el párpado un poquito encapotado, se me pierden las sombras ahí arriba. Entonces con un rosito un poquito más subidito, voy a subir esto un poquito. Vale, y tendríamos los ojos. Vamos a otra cosa, mariposas. De labios tengo, los más caros son este rosa fucsia de Chanel. Aunque es verdad que no lo pagué yo, me lo regalaron. No sé si anda por los 20 y tantos euros. Ahí se ve naranja, pero es un rosa rosa, que a lo mejor me va bien con este maquillaje. Y luego tengo este Velvet Lipstick, que es un tono bugambilla precioso de Cazcarra, y creo que me voy a poner el de Cazcarra. Es un labial fijo, muy cómodo, no es terriblemente fijo, transfiere un poquito cuando se seca, pero es mi favorito. Y bueno, me he dejado en el tintero antes el delineador más caro que tengo. Tuve el Tattoo Liner no, Tattoo es el de Urban Decay, en mini talla, se me acabó, y tengo este de NYX, que bueno, pues esto anda, este delineador, no sé si en torno a los 9-10 euros, y lo había dejado aquí abandonado, y bueno, pues ya que ha salido, pues refuerzo aquí un poquito con cuidadito. Nos queda el contorno de ojos y ponernos los polvitos de Guerlain y el fijador. El corrector más caro que tengo en mi colección ahora mismo es este de Estée Lauder, que lo tengo hasta en la caja. Me lo he puesto varias veces, lo tengo en el tono 1C. Me gusta muchísimo, y de momento, como digo, lo estoy probando para tenerlo yo en la caja. Mal asunto, tiene que ser que me está gustando y que me da lástima tirarla. Y me voy a poner simplemente 2 puntitos aquí y otro ahí, para no cargar mucho la zona. Lo vuelvo a su cajita y con esta brocha lo difumino. Y ahora sí que voy a echar mano de la mini talla de Charlotte Tilbury para fijar levemente este corrector. Un poco también para matificar, tal vez, un poco brillo. La verdad es que me ha quedado la cosa muy brillosa. Entonces el fijador este último me da un poco pánico usarlo. Pero bueno, vamos con los polvos conocidísimos. Estos sabéis que andan cerca de los 40 y pico, 50 euros. Yo los tengo aquí. Mira, son las famosas balitas. Este lo tengo en el número, me parece que era el 2. El 3 medio. Y bueno, con una brochita
muy suelta, pues se coge. Yo quito el exceso y esto dicen los entendidos que se aplica así. Huelen maravillosamente, los tengo tiempo y esto no ha perdido el olor. Así como un 3. Y esto tiene la particularidad que cuando tú sales en el día, claro, a la luz del sol, como que la piel te da un resplandor así, que claro, aquí en el vídeo pues no lo vamos a apreciar, porque no nos da el sol así. Que vamos con el fijado que se me está yendo santo al cielo. Sobre 30 euros. El eyeliner comprado también en rebajas por 15 o 16. Tengo el original, que a lo mejor para hoy, que ya tengo un poquito de brillo, me vendría un poco mejor, pero bueno, este es el de vitamina C. Se agita antes de usar y se aplica por toda la cara. Es que huele hasta bien. Y utilizando los productos más caros de mi colección, como veis, salvo la paleta de ojos, que eso va, yo considero que van aparte, el producto más caro de mi colección son los polvos de Guerlain y los Soleil Chan de Chanel, el bronceador. ¿Merece la pena? Podríamos preguntar, ¿merece la pena estos productos más caros frente a otros low cost, otros más baratos? Pues de esto va a haber opiniones para tomar y para dar. Yo pienso que unas cosas sí y otras cosas no. Aún así, hay clones, no puede ser igual, pienso, un producto de alta gama frente a un low cost, pero también es cierto que en alta gama muchas veces pagamos también la marca. En las sombras de ojos, por supuesto que sí que merece la pena estos precios. En productos de piel, de base y todo eso, pienso que también, porque además aportan muchas bases y muchos productos de cara, aportan también beneficios. Y de lo que yo tengo, a mí todo me merece la pena, porque lo he elegido a conciencia, cada cosa en su momento. Estoy muy contenta de ellos. La base siento que creo que ya huele un poquito regular y va a tener que salir de mi colección. Me va a costar despedirme de ella, lo que nadie sabe, pero todo llega a su fin, al igual que este vídeo y al igual que este vídeo. Ya está, no, al igual que nada. Oh, qué torpe que estoy algunos ratos. Que nada, que como siempre pedirte que te suscribas si no lo has hecho, que estoy deseando que tú, sí, la que me estás viendo ahora, seas parte de mi canal y estés suscrita. Y además deseo que YouTube te avise de cuando tengo vídeo nuevo, por si te apetece venir a verlo. Y sobre todo te pido y te deseo, tanto si estás suscrita como si no, que bueno, que seas feliz hasta el próximo vídeo, por lo menos hasta el próximo vídeo has de ser feliz. Luego ya veremos. Hasta otro día. Chao, adiós.